Buen día. Hoy otra cápsula para personal de salud. Se comentará sobre los retos contemporáneos en el manejo del lupus eritematoso sistémico. A pesar de las mejorías en detección y manejo del lupus eritematoso sistémico, aún hay retos importantes que quedan. En el reciente PANLAR 2019, que fue realizado en Quito, el Dr. Laurent Arnaud expuso algunos de estos retos a futuro, en los cuales aún hay mucho por hacer para poder avanzar en la búsqueda de la mejoría del pronóstico y la calidad de vida de los pacientes que sufren de esta enfermedad. La búsqueda de remisión o baja actividad será uno de los principales retos que tendremos a futuro. La implementación de la estrategia de Treat to Target en lupus ha establecido la búsqueda de remisión. Aún existen controversias en cuál es la mejor definición de este y si el estado de baja actividad es una alternativa adecuada, teniendo en cuenta que solo un 30% de los pacientes logran este estado en tratamiento y solo un 13% sin tratamiento. Aunque aún hay muchos interrogantes para resolver sobre si las definiciones actuales son las adecuadas y el impacto de estas, ya se ha demostrado que lograr cualquiera de los dos objetivos, sea remisión o baja actividad, se correlaciona con un menor acúmulo de daño. Además, que entre más tiempo se encuentre el paciente en remisión o estado de baja actividad, el acúmulo de daño es menor. Segundo, limitar el uso de glucocorticoides. Aunque de gran utilidad para el manejo de brotes y complicaciones, el uso de estos medicamentos se correlaciona con daño acumulado en una correlación directa con la dosis de los mismos. Adicionalmente, hasta una tercera parte de los pacientes que utilizan glucocorticoides nunca llegan a suspenderlos y la dosis inicial de estos medicamentos predice la exposición a los mismos en el futuro, independiente del grado de actividad del lupus. Por lo anterior, se hace necesario estandarizar esquemas de titulación, seguimiento de complicaciones por el mismo medicamento, dosis acumuladas y acúmulo de daño relacionado con los glucocorticoides. Por este motivo, se ha hecho énfasis en las guías latinoamericanas de manejo de lupus eritematoso sistémico en buscar la menor dosis de los glucocorticoides o evitar su uso en lo posible. La importancia que ha tomado el acúmulo de daño en lupus eritematoso sistémico y su correlación con comorbilidades, calidad de vida y mortalidad hace necesario concientizar tanto al personal de salud como a los pacientes de los riesgos de la medicación y la necesidad de seguir las recomendaciones de las guías actuales. Tercero, desarrollo de medicación más efectiva. Hay una gran dificultad en el desarrollo de medicación para esta enfermedad, en parte por la heterogeneidad, aún dentro de los grupos seleccionados para estudios, aunque se creen son homogéneos. Muchas veces hay una gran heterogeneidad desde el punto de vista de citoquinas, genética y epigenética. Además, el desconocimiento que tenemos aún sobre cuáles son las mejores medidas y desenlaces para medir el impacto de las intervenciones dificulta realizar estudios en esta población. A pesar de contratiempos, como el caso de los estudios aleatorizados de rituximab y más recientemente de anifrolumab, el estudio de medicaciones ya conocidas para otras patologías, como ustekinumab, la disponibilidad de nuevas moléculas pequeñas, como tofacitinib, y la posibilidad de seleccionar combinaciones de moléculas ya conocidas según grupos de manifestaciones clínicas, biomarcadores y genotipificación, permitirán avances en el futuro a pesar de fallos recientes. Cuarto, tratamiento individualizado. El hecho de que la mayoría de las veces el lupus sea una enfermedad poligénica, en asociación a una contribución de factores ambientales, refleja la importancia de múltiples vías biológicas en la fisiopatología y la gran heterogeneidad que hay detrás de la misma. Añadido, el hecho de que la heredabilidad del LES no dependa solo de la secuencia genética, sino también de la epigenética, resalta un entramado complejo que obliga a desarrollar nuevos modelos más adecuados para estratificar pacientes y desarrollar abordajes personalizados, basados en la herencia del paciente y biomarcadores más específicos, tanto para diagnóstico, diferentes manifestaciones y la actividad de la enfermedad. Quinto, manejo de comorbilidades. La carga de mortalidad de la enfermedad inicialmente es secundario a actividad de esta y a infecciones. Posteriormente, son los eventos cardiovasculares y la malignidad los que dominan como las principales causas de muerte a medida que esta población vive más tiempo. Se deben intensificar y extender las intervenciones que disminuyan el riesgo de infección, como manejo de glucocorticoides, menor toxicidad de medicamentos, prevención primaria con vacunación, definir profilaxis antibiótica en ciertas situaciones,
estrategias de vacunación adaptadas a pacientes inmunosuprimidos. Desde el punto de vista cardiovascular, se debe realizar intervención en los factores de riesgo tradicionales, pero cada vez se hace más evidente que la enfermedad misma y los mecanismos inflamatorios inherentes de ella son factores no tradicionales para los cuales aún no tenemos intervenciones específicas y que hacen que las estrategias actuales de estimación de riesgo e intervención no sean las más adecuadas para esta población, probablemente con una subvaloración de riesgo. Todos estos retos previamente mencionados no constituyen limitantes o derrotas en el panorama actual de esta enfermedad. Por el contrario, son llamadas de atención que reflejan el avance que ha tenido el manejo de esta en las últimas 5 décadas. Hemos pasado de solo pensar en supervivencia para tener en cuenta comorbilidades, efectos adversos de medicación y mejores estrategias para mejorar desenlaces y calidad de vida de los pacientes. Debemos aprender a tener un manejo más holístico de la enfermedad, buscar dar recomendaciones basadas en evidencia como dejar de fumar, adherencia a antimaláricos, prevención de acúmulos de daño y priorizar tópicos que hasta el momento no se tenían como primordiales, como desenlaces reportados por pacientes, fatiga, depresión, acceso al cuidado y productividad de los pacientes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima cápsula.